incluso en la ciudad capital, también hemos visto en el estado de La Guaira, también hemos visto diferentes trabajos que han venido realizando para paliar pues el paso de las ondas tropicales. De hecho, continúan las lluvias, así que muy atentos. El llamado, como siempre, es a la prevención, a los organismos estar muy atentos, también las alcaldías, todo esto, lo que es el llamado a limpiar las quebradas de los ríos, los drenajes, muy importante por estas fechas, porque las lluvias apenas están empezando en esta temporada. Y sobre distintos temas del acontecer político nacional, estaremos en nuestra edición de hoy de Argumentos conversando con Indira Urbaneja. Ustedes la conocen, consultora política, nos acompaña para revisar diferentes detalles del acontecer político nacional y también internacional porque nos impacta a nuestro país. Bienvenida, Indira, gracias por estar con nosotros. Querida, gracias por la invitación y bueno, me uno, suscribo tus palabras de solidaridad, que es lo que apelamos en este momento, la solidaridad con todos nuestros hermanos que están siendo pues víctimas lamentablemente de la fuerza de la naturaleza. Bueno, un llamado importante, no nada más a los pobladores que sienten que pueden estar en riesgo, las autoridades, es mejor evacuar a tiempo que, bueno, a veces aferrarse, ¿no? Un poco, Sí. no se les juzga. No se les juzga porque es difícil juzgar a alguien que no quiere salirse de su casa o que no quiere salir, pero es mejor, lo material siempre se va a poder recuperar, la vida no. Así es, lo más valioso es la vida y usted en casa también recuerda que puede colaborar con alguna frazada. A veces creemos que no tenemos cómo, pero hay varios ropa, operativos. Alimentos, vean las páginas de Cáritas Venezuela en la parroquia más cercana a sus casas. La Cruz Roja La Cruz Roja está haciendo un operativo importante, así que bueno, hay diferentes mecanismos para que usted también pueda tender una mano solidaria en estos momentos. Indira, y el panorama político justamente en este escenario, en esta coyuntura nacional de lluvias y también una coyuntura geopolítica complicada que hasta la semana pasada nos mantenía atentos minuto a minuto con una gran tensión que al parecer de momento está en pausa o hay una paz definitiva. Es lo que también está por verse porque algunos analistas estiman que esa pausa entre Irán e Israel puede ser una parada técnica, que quizás Estados Unidos e Israel no midieron la respuesta que podría dar Irán y por eso están en esta pausa o llegaron a ese acuerdo de paz que llama la atención que fue pues muy rápido, ¿no? Comencemos por lo de afuera, porque precisamente y siendo además un hecho que ocurre en el Medio Oriente, tiene un impacto directo en Venezuela, bueno, por ser un país petrolero. Digamos que yo no creo que llegó, ahí sí tengo que ser muy honesta con mi análisis, yo no creo que la paz llegó, yo sí creo que esto es temporal. ¿Por qué, Rosa? Porque estamos viviendo momentos muy convulsos en el mundo. El juego por la repartición del poder, el reacomodo del poder mundial, el reacomodo de los polos de poder, quien dice, es lo que está generando este tipo de eventos. Porque fíjate que cuando tú estudias realmente qué fue lo que pasó entre Israel e Irán, ¿cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuáles fueron los motivos reales para que Israel agrediera a Irán? Bueno, tú dices, ¿hacia dónde estamos caminando? Porque la excusa de Israel es, no, Irán tiene un arma atómica. Y diferentes informes, incluso la jefa de la seguridad del Cuerpo de Inteligencia de Estados Unidos, la señora que asesora a Donald Trump en el tema de inteligencia, en el mes de marzo, en una compareció ante el Congreso y dijo, no están construyendo una bomba atómica. Y Trump lo desestimó de inmediato. La misma Agencia Internacional de Energía Atómica desestimó que Irán estuviese construyendo una bomba atómica. Entonces, cuando te das cuenta que lo que quieren repetir es el mismo esquema de Irak en el 2003, cuando dijeron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, y después que asesinaron a más de 1 millón de personas, y después que hicieron el desastre que hicieron, salieron frente al mundo con su cara muy lavada a decir, no había armas de destrucción. Entonces, tú te das cuenta que sobre una mentira Israel agrede a Irán. Y entonces tú te das cuenta que la lucha o que la guerra no es por un tema realmente de la carrera armamentista nuclear o porque realmente Irán es una amenaza, es un tema de reacomodo geopolítico, porque además Estados Unidos siempre va a respaldar las acciones de Israel, porque Israel es el lobo feroz que Estados Unidos utiliza para tratar de mantener a Medio Oriente un poco alineado a sus intereses. Entonces, el gran problema hoy del mundo, y esto no nada más sucede con el imperialismo estadounidense. ¿Pero por qué esa pausa? ¿Crees que Israel y Estados Unidos no midieron la respuesta de Irán? Israel se está reacomodando y fíjate que el mismo Trump, no lo dice Indira Urbaneja, el mismo Donald Trump asumió que militarmente Irán
respondió y fue superior a Israel. De hecho, ¿por qué Estados Unidos decide a última hora, por qué Donald Trump, no Estados Unidos, por qué Donald Trump decide enviar unos cazas, unos aviones y bombardear 3 instalaciones donde operan los centros de energía nuclear en Irán? ¿Por qué lo hace? Primero, para salvar a Israel de la vergüenza, porque si los bombardeos hubiesen seguido por lo menos 10 días más, Israel hubiese desaparecido del mapa, porque la furia, la fuerza de la respuesta de Irán fue muy contundente. Además, Trump lo hace porque sabía que primero Israel estaba perdiendo, pero además estaba próximo a la cumbre de la OTAN y él no iba a llegar a la OTAN con ese conflicto ahí en medio. Por eso es que tú ves que, tú misma lo dijiste, bueno, muy rápido apareció la paz, apareció a conveniencia. Y porque además Donald Trump en su idilio personal está buscando el Premio Nobel de la Paz. Y tú dices, ¿a qué nivel estamos llegando de que alguien por una apetencia personal, porque me quiero ganar un premio, soy capaz de generar una coyuntura donde pueden morir millones de personas y después entonces al mismo tiempo ser el salvador de la y que él había prometido en su campaña que él iba a ser el presidente que iba a poner la paz a todos los conflictos en Oriente Medio? Bueno, se sumó vino esta respuesta pronta de paz y decimos entre comillas porque bueno, esperamos que de verdad pueda extenderse. Ojalá. Pero sabemos que las tensiones están allí latentes. Pero el tema de Rusia y Ucrania continúa allí. El mismo Trump decía, es más difícil de lo que parece. Y fue una de sus promesas, acabarla rápido. Y el problema en Gaza, mientras seguimos acá, se habla de esa paz entre Irán e Israel, pero lamentablemente siguen los fallecidos en Gaza de vidas de inocentes, cientos de inocentes mueren allí. Creo que Irán en su plan, porque hay conversaciones en este momento, como te decía al inicio, yo no creo que este sea la paz duradera, ojalá me equivoque, porque, bueno, quienes somos demócratas y además creyentes siempre vamos a estar apostando a la paz y queremos la paz en realidad. Pero las instrucciones geopolíticas te marcan otra cosa. Fíjate que yo creo que lo que se están dando es el compás para ver cómo reacomodan fuerzas y realmente evaluar cuál es la respuesta, no nada más de Irán, porque ya ellos saben cómo Irán responde. Yo creo que Estados Unidos e Israel están evaluando cómo responden los aliados de Irán, cómo va a responder, por ejemplo, Corea del Norte, cómo va a responder Pakistán, cómo va a responder el mismo Rusia, el mismo China, que cuando vieron que Estados Unidos pues bombardeó Irán, inmediatamente fijaron posición y le dijeron, si te metes, nosotros nos vamos a tener que meter. Los países BRICS y el llamado nuevo orden mundial, ¿no? Era ese peligro de entrar realmente en una tercera guerra mundial. Ahora bien, ya ellos midieron, ya ellos saben lo que hay allí. El punto es cómo avanzar realmente para que Trump cumpla esa promesa. Pero tú tocas un punto interesante, pero tú dices, bueno, ¿cómo es que un hombre que su principal carta de presentación en la elección, que además una de las cosas que lo hizo ganar fue eso, porque el contribuyente estadounidense, los estadounidenses, no querían más guerras, porque esas guerras se financian con sus impuestos, son impuestos que en vez de ir a las escuelas, a la salud, a las cosas de los ciudadanos, bueno, van a la guerra. Entonces, ¿cómo un señor que su principal tarjeta de campaña fue la paz, cómo es que impulsa la guerra y se mete en la guerra? Porque además Trump dijo que él sabía que Israel iba a atacar a Irán. Y bueno, y si tú lo sabías, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no lo detuviste a tiempo con la influencia que tiene sobre Irán? Entonces, sobre Israel. Entonces, ahí viene una pregunta. Bueno, ¿por qué te traicionas a ti mismo? ¿Por qué traicionaste tu oferta de campaña entrando en la guerra? Yo creo que la respuesta es tan fácil como que saber que también en esos días tenemos que recordar que Estados Unidos estaba en llamas. Era el día de las protestas en las calles. El presidente de Estados Unidos tuvo que sacar a la Guardia Nacional, a los marines, a contener las protestas por los migrantes. Por el tema de los migrantes que está ahí todavía, ¿no? Que entonces, es otro de los grandes problemas que está enfrentando la administración de Trump. Era conveniente. De hecho, esos temas quedaron, digamos, claro, en el olvido, ¿no? El centimetraje, obviamente todo se lleva, y la mirada del mundo hacia el tema de la guerra. Igual cada país con sus problemas locales o lo que está por venir en la agenda política nacional o económica, pues también se va a un lado porque la preocupación, digamos, es mayor. Se trata del futuro de la humanidad, no es menor que países con potencias nucleares pues se enfrenten y eso obviamente genera zozobra y angustia en la población. Fue muy conveniente, diría yo, la agresión de Irán contra Israel, porque fue justo en el momento en que Estados Unidos estaba en llamas, pero también fue justo el momento en el que Benjamín Netanyahu estuvo a punto de perder el poder en Israel y además tenemos que recordarle a la audiencia
que Benjamín Netanyahu está enfrentando un juicio hoy por corrupción. Y además el tema del holocausto que está causando el gobierno sionista de Israel en la Franja de Gaza contra los palestinos es algo que tiene a todo el mundo condenándolo. Entonces, claro que bien, generó la guerra y ya no vamos a hablar más de los muertos en Gaza, ya no vamos a hablar más de las protestas de los migrantes en Estados Unidos y como dices tú, los temas que estaban en la mesa pasaron a un segundo orden porque el tema principal era la guerra. ¿Qué creemos que esperamos? Ojalá esa paz sea duradera, pero en ese proceso de conversación que hay en este momento, que además lo ha ratificado Irán y lo ha ratificado Estados Unidos, ojalá Irán le pida a Trump dentro de sus peticiones, porque como en toda guerra, para poder llegar a un acuerdo, bueno, las partes ceden y las partes también piden cosas. Yo espero que Irán pida, porque cese el genocidio en Gaza, que cese el genocidio contra el pueblo palestino. Incluso hemos visto movilizaciones en el propio Israel, pues a favor de la paz. El hecho de que las acciones que tomen los gobernantes no significa que los pueblos estén de acuerdo con lo que ocurre. Además que sabemos que las víctimas, que los muertos los ponen los civiles, los inocentes, las familias que no tienen nada que ver en este tipo de aspiraciones por el poder o de este juego del ajedrez, de la geopolítica o de razones que van más allá de nuestro entendimiento quizá, ¿no? Sí. Ahora, Indira, volviendo a nuestro tema local, nacional, vienen elecciones regionales, elecciones de alcaldes y concejales en nuestro país, que es justamente esa figura más cercana que tienen las personas y los ciudadanos. Pero también venimos de un proceso electoral en el que la abstención también marcó un precedente. Sobre estos temas también estaremos hablando al regreso de la pausa, porque es muy importante, ¿no?, ver cómo este tipo de elementos nos pueden estar afectando en próximos eventos electorales, la abstención o la apatía a votar, pero en una elección de alcaldes y concejales, por ser la figura más cercana a los ciudadanos, es posible que suban estas cifras de participación o de deseos de participar. De todo eso estaremos hablando al regreso. Los invitamos a participar, a hacernos sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb y @rosa_periodista. Por esa vía también nos puede dejar sus preguntas, va a encontrar allí la fotografía de la entrevistada conmigo y allí va a dejarlas. Ya volvemos.